Entonces, ahora sí damos inicio a la clase de lenguaje y comunicación número 14. Hoy, 29 de octubre del año 2012, vamos a tener la clase número 14, de puntajenacional.cl. Si es que acaso ven cortado, esto se va a ir arreglando, porque reconectamos, entonces con el tiempo esta conexión va mejorando. Los que no ven nada, aprieten F5, la mayoría está viendo, así que ya no debería haber el problema de conexión. Si se ve cortado, tengan un poco de paciencia, la conexión va a ir mejorando a medida que avance la clase. Bueno, les voy a hacer la pregunta de siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿De qué ciudad están mirando la clase? Veo que están ya los frecuentes y las frecuentes, pero hay gente que es nueva, parece. Que los nuevos digan yo, que los que estuvieron en la clase anterior luego digan yo estuve en la clase anterior. Miren, viendo la clase desde Chillán, como siempre, Diego, Patti, desde Tocopilla, desde Lampa, desde Los Ángeles, Antofagasta, Listet está en su primera clase, Nico, Pame se están integrando, Catalina estuvo en la clase anterior, Ciro estuvo en la clase anterior, Pame Grubi está en su segunda clase desde Conce, y Nacho Miun, que cambia de lugar con una facilidad impresionante, debes tener acceso a naves supersónicas, yo creo, porque ahora se encuentra viendo esta clase desde la Atlántida, el continente perdido del que nos habló alguna vez Platón en uno de sus libros, La República, si mal no recuerdo. Maravillosa esa capacidad de desplazarse del lugar que tiene Nacho. A todos nos sorprende. Hace calor en Santiago, no sé en sus ciudades, el día está hermoso, animoso, a mí estos días con luz me llenan de fuerza, de energía, que se las quiero transmitir a ustedes en la clase del día de hoy, en que vamos a continuar los contenidos paralelos que estamos viendo desde hace varias clases atrás. En primer lugar, vamos a continuar con conectores. Si recordamos, la clase anterior vimos los conectores desde un punto de vista funcional, es decir, desde la función que estos ocupan en la comunicación. Hoy día, en cambio, vamos a verlos desde el punto de vista gramatical, desde el lugar en el que ocupan en el sistema de la lengua, como hablamos alguna vez. En segundo lugar, vamos a continuar viendo los contenidos relacionados con literatura. Si hacemos memoria, las dos clases anteriores nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es literatura? Hemos respondido que es el arte que para llevarse a cabo emplea como medio la palabra. Establecimos la clase anterior que era muy difícil de definir con exactitud qué es literatura. Solo podíamos tener definiciones aproximativas, pero que nos ayudaban al menos poder concebir este objeto. Me alegro de que Nacho diga que está todo mejorando. Entonces, vamos a dar comienzo a esta clase, luego de que nos hemos saludado, hemos visto los contenidos que vamos a ver, vamos a dar comienzo. Ahora vamos a empezar viendo conectores. Como hemos dicho, los conectores cumplen la función de unir las distintas oraciones que conforman un texto. Como las unen, ayudan al texto a tener unidad. Esa unidad que, como ya hemos dicho hasta el cansancio, está dada por la cohesión y la coherencia. Si algunos se vienen integrando recién, como no hay mucho tiempo para hacer repasos largos, les sugiero buscar en las clases anteriores sobre, primero, el concepto de texto y las clases anteriores sobre conectores. Así luego se pueden poner al día. Los conectores, como decimos, permiten generar la unidad del texto, vincular las diferentes oraciones entre sí. Evidentemente, saber esto les sirve para contestar las 5 preguntas sobre conectores, pero no solo eso.
En algunos casos, en la sección de plan de redacción, el criterio que nos va a brindar la respuesta correcta va a tener que ver con los conectores que vinculan los distintos enunciados entre sí. Y luego, incluso si es que no sirviera de nada para dar la PSU, yo les recomendaría poner atención. ¿Y por qué les digo esto? Luego, al entrar a la universidad, van a tener que redactar textos. Estudien carreras científicas, técnicas, humanistas, van a tener que redactar textos. Los conectores nos dan herramientas excelentes para poder expresar con claridad nuestras ideas. Yo tengo varios amigos que hacen clases en la universidad o en institutos profesionales o centros de formación técnica que me comentan el bajo nivel de redacción que están teniendo los estudiantes que entran. Muchas veces ustedes ni se enteran, pero a los profesores la impresión que les da, el tipo de redacción, la calidad de la redacción que tienen los estudiantes, los impacta y puede influir y determinar entre una buena y mala nota. Desde este punto de vista, los conocimientos y contenidos que aquí estamos tratando les van a servir también para aprender a escribir textos. Entonces, aunque esta no sea la materia más entretenida, yo lo entiendo, a mí tampoco me gustaba mucho, me empezó a gustar en la universidad, cuando yo ya era un nerd del lenguaje hecho y derecho, puedo entender que esta materia les parezca aburrida. Pero pongan atención, vamos a tratar de hacerlo dinámico, vamos a tratar de hacerlo entretenido. La clase anterior, como pueden recordar los que estuvieron y los que no pueden visitar la clase pasada, la clase anterior vimos los conectores desde un punto de vista funcional. ¿Qué quería decir un punto de vista funcional? El punto de vista funcional clasificaba los conectores según la función que ocupaban en los procesos comunicativos. Desde ese punto de vista, no nos interesa definir las palabras gramaticalmente, sino ver solo cómo estas partículas que son los conectores funcionan dentro de un texto. Ahora vamos a ver la otra perspectiva, que es una perspectiva complementaria, que es la perspectiva gramatical. Vamos a anotar aquí entonces hoy vamos a ver los conectores desde un punto de vista, a ver, esto no está funcionando. Hay días, amigos y amigas, en que todas las cosas tienden a no funcionar bien. Días como hoy, en que las cosas tienden a fallar. Cuando las cosas empiezan a fallar todas juntas, como suele ser, lo que hay que hacer, amigas y amigos, es guardar la calma. Si guardamos la calma, lo más seguro es que podamos resolver mejor la situación de lo que de otra manera podríamos hacer. A ver, cerramos esto. Claro, como en los terremotos, hay que guardar la calma. Ahí está, funciona con el mouse, pero no me funciona con el lápiz. Esto está bien raro. Bueno, si en un minuto no lo logro hacer, vamos a tener que simplemente
renunciar a ocupar el lápiz. Bueno, entonces tendremos que renunciar a ocupar el lápiz. Puedo rayar solo con el mouse. Bueno, vamos a tener que aceptar que estas son las circunstancias con las que vamos a trabajar hoy día. Según parece, nuestro lápiz no está funcionando. No, pues no está funcionando. Entonces vamos a tener que tomarnos el break igual. Vamos nomás, vamos adelante. Voy a tratar de valerme entonces de lo mejor posible del mouse, aunque ustedes saben que no es la forma ideal de escribir. Vamos a ver los conectores desde un punto de vista gramatical. ¿Qué significa la gramática? La gramática es el sistema de la lengua. Como ya los vimos en una ocasión, la lengua es un sistema de signos y de las reglas que los unen entre sí. Un sistema de signos y las reglas que nos permiten combinarlos. Las palabras no se juntan a tontas y a locas, se juntan de acuerdo a una serie de reglas. Estas reglas nadie nos las tiene que enseñar sistemáticamente, las aprendemos cuando somos niños. Cuando tenemos entre 1 año y medio, 2, 3 años, aprendimos el sistema de la lengua, sin que nadie nos hiciera clases de gramática, solo viendo cómo los demás hablaban. Sin embargo, es un sistema bastante complejo, por eso es admirable que cada niño logre aprenderlo. Ahora, ¿qué significa que veamos los conectores desde un punto de vista gramatical? Significa que ya no vamos a ver cómo es que funcionan en la comunicación, sino que vamos a ver las categorías de palabras a las que pertenecen en la lengua. Los conectores desde un punto de vista gramatical tienen que ver con clasificarlos a partir de las funciones que estos cumplen en el sistema de la lengua. A mí esto me parece muy interesante. Vamos a ver 3 categorías gramaticales que nos sirven para entender los conectores. Los adverbios, por una parte, las preposiciones, por otra parte, y las conjunciones, finalmente. Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. En primer lugar, vamos a ver los adverbios. Para la clase de hoy, he tomado estos textos de la fuente que es la fuente más autorizada para recurrir a explicaciones sobre la lengua española. Y esta fuente es la Real Academia Española, que es la institución que norma, regula el uso de la lengua castellana en todos los países de habla hispana. Bueno, chicos, chicas, el internet está a todo lo que puede. De verdad vamos a tener que hacer la clase así nomás, así que traten de concentrarse. Yo voy a tratar de que los movimientos en pantalla no sean mucho, pero fíjense en el audio. Lamentablemente estamos empleando el internet de la oficina a todo lo que da. Este lugar no tiene un internet para nada de óptimo porque no llega uno mejor. Pero por favor les pido, concéntrense en la clase, después la pueden ver de nuevo por YouTube, porque no podemos más de lo que está haciendo esto, y si nos dedicamos a comentar todo el rato que la clase está cortada, no vamos a poder avanzar nada. Veamos la definición de adverbio.
La misma Real Academia nos presenta, cuando buscamos adverbio en www.rae.es, nos presenta una definición y los casos de adverbios con los que nos podemos encontrar. La definición que nos da de adverbio, la definición principal, es palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias. Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adjetivo y de ciertas secuencias. ¿Qué significa que sea invariable? Que la palabra sea invariable significa que no varía de acuerdo al contexto o a la conjugación, etc. Por ejemplo, efectivamente, como dice Diego Riquelme, no se conjuga. La palabra jugar va a variar de acuerdo a la conjugación. Yo juego si es en primera persona con presente. Tú juegas si es segunda persona. Él o ella juega si es tercera persona. Vemos de esa forma que el verbo jugar va variando de acuerdo al contexto en el que aparece. Sin embargo, el adverbio es invariable. Veamos los ejemplos que aparecen aquí. La palabra delante no varía de acuerdo a la conjugación. La palabra hoy no varía de acuerdo a la conjugación. Eso significa que esta palabra sea invariable. Vamos a ver que todos los conectores son palabras que tienen la propiedad gramatical de ser invariables y que además tienen en común conectar y añadir significación. Entonces, decimos, un adverbio es una palabra invariable. ¿Y para qué sirve esta palabra invariable? Sirve para complementar la significación de un verbo, de un adjetivo, de otro adjetivo y de ciertas secuencias. El adverbio lo que hace es complementar la significación de un verbo. Si yo, por ejemplo, digo, me gusta hablar despacio. Me gusta hablar despacio. Este despacio complementa la significación del verbo hablar. Vayan diciéndome si les va quedando claro. Sigamos. Yo jugué a la pelota hoy. Ya, les está costando entender lo que es un adverbio. A ver. Las palabras cumplen distintas funciones de acuerdo al lugar que ocupan dentro de una oración. En el colegio han visto gramática alguna vez, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Sí, pues que los profesores, o sea, en la actualidad no se le da tanto énfasis a la gramática como era en mis tiempos de infancia. Y eso por un lado está bien, pero por otra parte no deja hartos vacíos al nivel de la redacción, por ejemplo.
Sujeto, verbo, predicado. Pensemos en una oración para explicar esto. Vamos a poner una oración bien simple que nos sirva para explicar lo que estamos diciendo. Vamos a decir: los jóvenes entusiastas entran bastante a puntaje nacional. Esa va a ser la oración que vamos a trabajar para dar este ejemplo. Los jóvenes entusiastas entran bastante a puntaje nacional. ¿Ya? No está funcionando. No tengo idea. Los jóvenes entusiastas entran bastante a puntaje nacional. Vamos a ver que esta oración la podemos dividir en 2 o 3 partes. Lo primero que vamos a hacer va a ser reconocer el verbo. El verbo es la palabra de la oración que denota una acción. El verbo en este caso es entran. El verbo es entran. Entonces, para determinar el sujeto, tenemos que preguntarnos: ¿quiénes entran? Cuando nos preguntamos quién ejecuta la acción, vamos a poder establecer cuál es el sujeto. En este caso, los jóvenes son los que entran bastante a puntaje nacional. Ahora, hemos determinado el sujeto, el sustantivo o nominativo, que es el agente que ejecuta la acción, y el verbo. Vamos a determinar que entusiastas es un adjetivo de los jóvenes. Entusiastas nos entrega información adicional sobre el sustantivo. Las palabras que otorgan características al sustantivo se llaman adjetivos. Ahora, ¿dónde está el adverbio? El adverbio es esta palabra. Esta palabra complementa la significación del verbo. Nos dice que los jóvenes no solo entran a puntaje nacional, sino que entran bastante a puntaje nacional. A ver, de esa manera, con el ejemplo que acabamos de mostrar, ¿les queda más claro lo que sería el adverbio? El adverbio habitualmente complementa la significación del verbo o de un adjetivo. Imaginemos que este bastante lo corremos acá. Los jóvenes bastante entusiastas. ¿Ven? Entonces, si bastante está al lado del verbo, complementa el verbo. Si está con el adjetivo, complementa el adjetivo.
Los adjetivos complementan la significación del sustantivo, que en este caso son los jóvenes. Los adverbios complementan la significación tanto del verbo como de los adjetivos. Ya, entonces, esta explicación que al principio les pareció rara y difícil de entender, ahora debería ir quedando un poco más clara. El adverbio es una palabra invariable, bastante no varía, no se conjuga, siempre se dice bastante, por eso es una palabra invariable, cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias. Ya, súper bien. Vamos a decir, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de adverbios. Hay adverbios de lugar. Adverbios de lugar, y por ejemplo, aquí nos señalan algunos. Aquí, delante, lejos. También podría ser atrás, adelante. Allá. Veamos algún ejemplo de adverbio de lugar y veamos cuál es la función que cumplen. Vamos a decir el pendón de puntaje nacional está atrás de Pablo desde el punto de vista de la cámara. El pendón de puntaje nacional está detrás de Pablo desde el punto de vista de la cámara. Pablo soy yo, ¿cierto? Y el pendón, ustedes desde los que están mirando, pueden ver que atrás o detrás es lo mismo para este caso. Entonces, vemos que atrás complementa el significado del verbo está. Si no estuviera esto, no sabríamos en qué lugar se ubica. ¿Y el verbo aquí cuál es? El verbo aquí es está. Aquí está el adverbio, aquí está el verbo. Este adverbio complementa el significado del verbo. Ya, seguimos. Estos son los adverbios de lugar. Reténganlo en su memoria. Luego tenemos adverbios de tiempo. Por ejemplo, hoy, mientras, nunca. Pablo hacía su clase mientras leía lo que ponían los estudiantes en el chat. El mientras complementa el hacía su clase. ¿Se les ocurren más adverbios de tiempo? Vayan anotando. Si se les aparecen otros ejemplos, vayan recordándolos porque luego les vamos a plantear un desafío con respecto a estas cosas. Hay adverbios que son de modo. ¿Qué implica que un adverbio sea de modo? Un adverbio de modo nos habla de la manera en la que se realiza el verbo. Por ejemplo, bien.
despacio, fácilmente, levemente, suavemente, rápidamente. También podemos hablar de adverbios de cantidad o de grado. Estos son los adverbios que podrían ser bastante, mucho, muy, demasiado, poco, nada de, etc. Tenemos adverbios que son de orden. Primeramente, secundariamente, etc. Tenemos adverbios de afirmación, como sí. El sí que lleva tilde es de negación, o sea, de afirmación, y el caso contrario es el de negación, que es no. Podemos plantear adverbios de duda o dubitativos, que señalan, ¿cierto?, la duda en el emisor. ¿Acaso el internet seguirá funcionando bien durante toda la clase? Ahí yo planteo mis dudas con respecto a que eso fuese a ocurrir. Podemos decir adverbios de adición, además, incluso, también. Agregan información. O exclusión, exclusive, salvo, tampoco. Aquí la RAE nos señala que algunos adverbios pueden pertenecer a varias clases a la vez. Por eso siempre el criterio principal va a ser el contexto. Revisar contexto, como dice Diego. Nos vamos al punto 3, al adverbio demostrativo, porque a eso se refiere en el punto 2. Un adverbio demostrativo indica lugar, modo, tiempo. Aquí, así, ahora. Son deícticos. Deícticos significa que refieren a la situación de enunciación del hablante. Yo digo aquí, digo así, digo ahora. Y este punto 2 nos señala que cómo, cuándo, cuánto y dónde pueden funcionar como relativos a los adverbios demostrativos. Esto que suena tan raro es simplemente que uno puede hacer una construcción como así como, aquí entonces, etcétera, 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 que se pueden juntar. Asimismo, los adverbios los podemos utilizar como interrogativos o exclamativos. Pero para ello recuerden siempre, no olviden jamás, poner la tilde. Cuando ocupamos un cómo, un cuánto, un cuándo, un dónde, un qué, siempre si lo ocupamos en un contexto de pregunta o de exclamación, recuerden poner la tilde. Eso va a denotar de partida que conocen los principios de ortografía, que en estos tiempos, amigos míos, todos los jóvenes tienden a olvidar, para desgracia de nosotros los estudiantes de la lengua castellana. Entonces, el primer tipo de conector que vimos son los adverbios. Ahora vamos a ver las preposiciones. Vamos a ver las preposiciones. ¿Cómo nos define la RAE la preposición?
La RAE nos dice que una preposición es una palabra invariable que introduce elementos nominales u oraciones subordinadas sustantivas, haciéndolos depender de alguna palabra anterior. Varias de ellas coinciden en su forma con prefijos. Cuando yo era niño, en los años 90, iba en la básica. No sé si existe esa tradición todavía. Pero cuando íbamos en la básica, teníamos que aprendernos esta lista completa. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante y vía. El año en que Catalina Barra estaba naciendo, a ver, yo esto lo vi en segundo o tercero básico. Catalina tenía 1 o 2 años cuando yo estaba en la básica aprendiéndome estas cosas. Bueno, ¿qué función cumplen las preposiciones? Las preposiciones vinculan elementos nominales, es decir, sustantivos u oraciones subordinadas sustantivas, haciéndolos depender de una palabra anterior. Por ejemplo, la carta robada se encontraba sobre la mesa. La carta robada se encontraba sobre la mesa. Nos permite vincular con la oración completar la oración, este elemento nominal que es la mesa, para dar cuenta del lugar en el que estaba la carta robada. Vemos que estas palabras también son invariables, o sea, no se conjugan, no varían según el contexto. Esto bien puede, a ver, aquí tenemos una, a sugerencia de Connie Sabra Kraus, la carta robada se encontraba bajo la mesa. La preposición ya nadie la usa, así que no vale la pena detenerse sobre ella. Es un arcaísmo. Diego pregunta si, dice, hablando sobre algo, si está mal usado. No, pues no está mal usado. Está perfectamente utilizado. Veamos las acepciones que nos plantea la RAE para poder aclarar bien tu duda. Sobre nos sirve para decir encima de y para decir acerca de. Encima de y acerca de. Cuando en el ejemplo que da Diego, hablar sobre algo sería sinónimo de hablar acerca de algo. Pero si yo digo que la carta estaba sobre la mesa, es una preposición en el sentido de encima de la mesa. So es bajo.
pero ya no se usa. Por ejemplo, yo digo, voy a llegar tarde al colegio so pretexto de haberme quedado dormido tarde la noche anterior. So pretexto, bajo pretexto de haberme quedado dormido la noche anterior. Pero es un arcaísmo, nadie lo usa. Pero bueno, mejor para ustedes si lo saben, ¿cierto? Estas son las preposiciones. Nos permiten unir elementos dentro de una oración, dependiendo de palabras anteriores. ¿Qué pregunta hizo Flosaco? Si durante puede ser adverbio de tiempo, efectivamente puede serlo. Puede cumplir a la vez la preposición de la función de preposición y de adverbio. So no va a salir en la PSU. Porque como les digo, Flosaco, estas clasificaciones tienen que ver con la función que cumplen en una oración desde el punto de vista gramatical. Y la misma palabra puede cumplir distintas funciones. Entonces vimos los adverbios, las preposiciones, y ahora nos vamos al último de los elementos que componen las conjunciones. Que componen los conectores, perdón, que son las conjunciones. Las conjunciones, leamos la definición, también son palabras invariables, que encabezan diversos tipos de oraciones subordinadas o que une vocablos o secuencias sintácticamente equivalentes. Une oraciones, oraciones subordinadas o secuencias. ¿Y cuáles son los tipos de conjunciones que tenemos? Hagan fuerza que esto va a ser largo. Tomémonos un break de 2 minutos para que reanuden la concentración. No va a ser de 5 como siempre porque hoy día tuvimos problemas al inicio de la clase y vamos a ver los tipos de conjunción. Pero guarden, les voy a dar un break de 2 minutos porque esto va a ser largo. Así que les pido que pongan toda la concentración del mundo. A las 19:25 nos vemos nuevamente.
Bueno, vamos a continuar ahora con la clase de conectores. Como vimos ya, los conectores desde un punto de vista gramatical están compuestos principalmente por tres categorías de funciones gramaticales diferentes. Las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Pongan atención, no lo diré por segunda vez, luego me voy a poner a tomar medidas disciplinarias, por si siguen molestando aquí en el chat. Bueno, dijimos, los conectores desde un punto de vista gramatical cumplen tres funciones de palabra. Dijimos que la gramática era el sistema que permitía las combinaciones entre las palabras de una lengua. Es el sistema de la lengua, el software de la lengua. Entonces, en este software vemos que las palabras que cumplen la función de conectores, que es la de unir, vincular los distintos elementos que componen un texto, las distintas oraciones y frases que la componen, se llaman conectores. Entonces, vimos los adverbios, vimos las preposiciones y ahora vamos a ver las conjunciones. Se queda pegado. Pucha, pucha, pucha. No hay mucho que pueda hacer yo en este momento. Tenemos la conexión andando a lo más que puede. Como ya les hemos comentado en repetidas oportunidades, la conexión que llega al lugar donde está ubicada nuestra oficina no es óptima y la que tenemos es la mejor que podemos tener dentro de las que llegan. Entonces, aquí no podemos arreglar más que esto que está. Tenemos apagados todos los otros computadores, solamente tienen que tener paciencia. Voy a tratar de ser muy verbal para decir las cosas de manera tal que les pueda quedar claro solo escuchando. Las conjunciones nos permiten unir entre sí oraciones, oraciones subordinadas, vocablos o secuencias sintácticamente equivalentes. El primer tipo de conjunción que vamos a ver es la conjunción adversativa. La conjunción adversativa, miren, para los que no pueden ver esto, para los que no pueden ver correctamente, entren a www.rae.es y les va a salir conjunción. Así pueden seguir lo que yo estoy viendo en pantalla. Esa es la mejor solución que podemos tener ahora. Ahora concéntrense. No quiero que el chat nos haga perder la concentración sobre la clase. Insisto, los que no ven bien, entren a
www.rae.es y busquen conjunción. www.rae.es y busquen conjunción. Ahí les va a salir lo mismo que yo tengo en pantalla ahora, pues esa es la fuente que he empleado. No perdamos más tiempo discutiendo sobre eso, ¿ya? Esto es todo lo que se puede, amigos, lo lamento mucho porque no sea óptimo. Me molesta que no funcione bien tanto como ustedes, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder el tiempo quejándonos o vamos a seguir con lo que se puede? Vamos a ver la primera conjunción, que se llama adversativa. La conjunción adversativa es aquella que denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que la sigue. Denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que la sigue. Por ejemplo, pero también son conjunciones adversativas, sin embargo, no obstante, mas no, etcétera. Denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que la sigue. Veamos un ejemplo. No me gustan las películas de acción. Sin embargo, Rambo me parece una muy buena película. Romina dice, me gusta el invierno, no obstante, disfruto el verano. Efectivamente, aquí tenemos las dos oraciones que queremos vincular. Olvidémonos de que está sin embargo ahí. Tenemos una oración, no me gustan las películas de acción, y otra oración, Rambo me parece una muy buena película. Si las vemos por separado, ¿qué tipo de relación veríamos aquí? Que son de oposición o diferencia. Pero la palabra sin embargo nos permite incluirlas en la misma oración. Aquí podemos poner no obstante, más sin tilde, que es lo mismo que decir pero. En cambio, Sarita Karina cumpliría otra función. En cambio sería para decir, no me gustan las películas de acción, en cambio me gusta el cinearte. Cuando uno es hipster y ve cinearte, uno podría decir, no me gustan las películas de acción comerciales, en cambio me gusta el cinearte. A mí me gusta el cinearte porque soy nerd, soy hipster, soy metalero, soy todas las cosas. Pero aquí la función no es esa, sino que es plantear una compatibilidad parcial entre dos cosas que son opuestas. Luego, vemos la conjunción causal. Ojo que aquí se nos van a ir repitiendo conceptos que vimos en la clase anterior, lo que cambia es el punto de vista. Aquí estamos viendo gramática.
Las conjunciones causales son conjunciones que preceden a la oración en que se motiva lo manifestado en la oración principal o en alguna predicación implícita. Por ejemplo, porque. Lo que deben decir todos ustedes cuando llega el día viernes: yo no carreteo los fines de semana porque me quedo estudiando, ¿cierto? Estoy seguro que todos ustedes, cada vez que llega el viernes y los tientan con ir a carretear, ustedes responden esto: yo no carreteo los fines de semana porque me quedo estudiando. ¿Cuáles son las oraciones que estamos vinculando aquí? Eliminamos este porque, olvidémonos que está ahí. Yo no carreteo los fines de semana y me quedo estudiando. ¿Qué le hace el porque a estas dos oraciones? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hace, por Dios? ¿Qué le hace? Lo explica. Le da una causa, por eso se llama causal. ¿Cuál es la causa de que yo no carretee los fines de semana? Es que me quedo estudiando. Perfecto, ¿cierto? Queda muy claro con este ejemplo. Chuta, lo borré todo. Ahora, preposición comparativa. Denota idea de comparación, súper simple, como, cuál, etcétera. Tu pelo brilla cual el río Mapocho un sábado en la tarde. Si cuidáramos el río Mapocho, esta frase sería un piropo. Pero como no lo cuidamos, es más bien un bullying, ¿cierto? ¿Cuál? Ocupa aquí la palabra cuál, porque como es muy obvia, cuál se emplea súper poco. Queda muy claro. Las conjunciones completivas encabezan oraciones subordinadas sustantivas. ¿Qué significa esta rareza que les acabo de decir? Vamos a poner un ejemplo. El preuniversitario de puntaje nacional favorece a los jóvenes que estudian. Esta es una oración subordinada porque implica
implica un verbo. Quienes estudian los jóvenes, pero la oración principal es el preuniversitario de puntaje nacional favorece. Este es el verbo principal y este es el verbo subordinado. Este estudian complementa información sobre los jóvenes y eso lo podemos hacer gracias a este que. ¿Se dan cuenta? La conjunción compuesta es una que está formada de varias conjunciones. Por ahora sería complejizar mucho pasar para allá, así que nos vamos a hacer olímpicamente los tontos y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Las conjunciones concesivas expresan una dificultad u objeción para lo que se dice en la oración principal, sin que ese obstáculo impida su realización. La oración subordinada, como vimos, es un verbo que se subordina al verbo principal. Vamos a ver un ejemplo para que les quede muy claro. Me gusta harto el metal, aunque también disfruto escuchando Radiohead. Aquí el verbo principal es gusta, ¿cierto? Y el verbo subordinado es disfruto escuchando. ¿Ok? Entonces, el aunque vincula esta oración con esta oración subordinada de esta forma. Dice, expresa una objeción, dificultad para lo que se dice en la oración principal sin que ese obstáculo impida su realización. Ahora veamos esto en castellano. Me gusta harto el metal. Eso debería hacer que no me debiera gustar Radiohead porque tal vez es muy lento, muy melancólico y a mí me gusta la música rápida y pesada. Sin embargo, ese obstáculo no impide que me pueda gustar esto. Que me gusta el metal no impide que me pueda gustar Radiohead. Entonces digo, me gusta harto el metal, aunque también disfruto escuchando Radiohead. Seguimos. La conjunción condicional denota condición o necesidad de que se verifique alguna circunstancia. Me va a ir bien a la PSU, me va a ir bien en la PSU si voy a las clases de Pablito y pongo atención. Denota condición o necesidad de que se verifique alguna circunstancia. ¿Cuál es esa circunstancia? Que vayan a las clases de Pablito y pongan atención. Si hacen eso, va a ocurrir que les va a ir bien en la PSU.
Son bromitas juveniles para darle un poco de humor a esta clase, que yo entiendo que los puede tener bien aburridos, pero lo lamento, no se puede omitir ver estas cosas. Miren toda la lista que nos queda por debajo. Hay que avanzar rápido. Una conjunción continuativa implica o denota idea de continuación. Vamos a ampliar el ejemplo que sale aquí. Digo pues que te engañas. Aquí el pues nos permite hilar una continuación y eso llama la atención al receptor. Uno podría decir, digo que te engañas, pero este conector nos permite dar la idea de continuidad. Digo pues que te engañas. Así, lo mismo. Así que esta y no otra fue la causa del alboroto. Lo mismo, podríamos sacar esto. Y si lo sacamos, la oración sigue teniendo sentido. Así que esta fue la causa del alboroto, ¿ah? Pero si decimos aquí, da una sensación de continuidad. Preguntan en qué tipo de ejercicio sale esto. Muchachos, muchachas, hay 5 preguntas que son solo de esto y 10 preguntas más donde esto los puede salvar. Conectores y plan de redacción. Me sorprende que estén preguntando si esto sale o no sale en la PSU. Pero bueno, no, nadie nace sabiendo. Conjunción coordinante. Une palabras, grupos sintácticos u oraciones gramaticalmente equivalentes. Las conjunciones coordinantes nos sirven para unir, por ejemplo, oraciones que tienen la misma equivalencia. ¿Qué significaría esto? Aquí es difícil porque las oraciones copulativas y las coordinantes podrían ser muy parecidas de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Lo que pasa con las coordinantes es que una oración es largas. Me gusta tomar bebida y tomar el sol en la tarde. Ahí tengo 2 oraciones. Me gusta tomar bebida y tomar el sol en la tarde. Así coordino esas 2 oraciones que cumplen la misma función gramatical o sintáctica. Ahora bien, la conjunción copulativa coordina una oración con otra aditivamente o elementos análogos. Y, ni. ¿Cuál es la diferencia entre copulativa y coordinante? En estricto rigor, la copulativa es una especie de la coordinante. Las coordinantes son las que añaden elementos sintácticos comunes. Ahora bien, si quieren una definición un poco más clara,
diferencia sería que la copulativa agrega elementos de varios tipos y la coordinante son oraciones. Sigamos. Las conjunciones distributivas permiten establecer distintos elementos que se dan como opciones. Si se está yendo un poco en collera el asunto, pareciera ser muy largo. A ver, hallemos una solución. Podemos guardar estas últimas para la clase siguiente y ocupar el tiempo que nos queda para resolver ejercicios. Ya, eso vamos a hacer. Se nos fue el tiempo de los géneros literarios, pues, amiguines. Hoy día tuvimos varios problemas técnicos. Ya, vamos a ver las conjunciones que siguen la próxima clase, porque en realidad se están confundiendo y ya no están alcanzando a entender nada. Yo los puedo entender, pusieron harta concentración. Esta materia es bien árida y complicada, pero es la única forma de poder entender conceptualmente este tipo de ejercicios. Veamos. Las afirmaciones de ese filósofo no tenían original, novedoso, su talento dialéctico arrastró multitudes. Ahora vamos a aplicar lo que hemos visto. Sabemos que este es un adjetivo que adjetiva las afirmaciones de ese filósofo. No eran muy originales. Ya sabemos que las palabras que complementan el sentido de los adjetivos son los adverbios. Entonces, sabemos que estos son adverbios de cantidad. Miren cómo tiene que ver lo que vimos delante. Mucho de. Acá hay un adverbio y aquí hay una preposición. Nada, adverbio de cantidad. Ni tanto de. Conector aditivo, adverbio, preposición. Casi nada de. Nada de. Vemos cómo van apareciendo las categorías que acabamos de mirar. ¿Se dan cuenta que sirvió igual ver las categorías que acabamos de ver? Ya sabemos que, porque esto es un adjetivo, aquí tenemos adverbios que complementan su significación. Entonces, acá podemos descartar ni tanto de original y casi nada de original por ser expresiones ambiguas, no entregan una información completa. Esas casi siempre se eliminan porque no nos sirven esas informaciones incompletas. Los conectores nunca van a tener como respuesta correcta esas afirmaciones ambiguas. Ahora nos queda, las afirmaciones de ese filósofo no tenían mucho de original, las afirmaciones de ese filósofo no tenían nada original, y las afirmaciones de ese filósofo no tenían nada original. Las tres pasan a la fase siguiente. Las tres podrían ser correctas.
Ahora, sabemos que después dice novedoso y luego su talento dialéctico arrastró multitudes. Tenemos que ver cuáles dos alternativas se coordinan mejor entre estas dos columnas. Ya descartamos estas. Veamos cuáles producen mejores coordinaciones. Las afirmaciones de este filósofo no tenían mucho de original, aunque sí novedoso. ¿Qué falta aquí? Falta la preposición de. ¿Se dan cuenta que queda como un vacío, aunque sí novedoso? Uno podría decir, las afirmaciones de ese filósofo no tenían mucho de original, aunque sí de novedoso. Pero como dice, aunque sí novedoso, ya sabemos que esta no es. Descartada. Las afirmaciones de este filósofo no tenían nada original. Bien, sí puede ser, ni novedoso. Pero solo su talento dialéctico arrastró multitudes. Hay una falta en el sentido todavía. No se corresponde o aparece forzado este pero solo. Lo que necesitamos aquí es una conjunción adversativa. Recordemos cuál era la definición de conjunción adversativa. Denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que la sigue. El filósofo no era original, no era novedoso, pero su talento arrastraba a las multitudes. ¿Y cuál aquí es la única conjunción adversativa que nos queda? Bueno, podría ser pero o sin embargo, pero descartamos esta por otras razones. Nos queda así. Vemos, las afirmaciones de este filósofo no tenían adverbio de cantidad y preposición, nada de original, conjunción aditiva en negación, ni. Acuérdense que ni es no más y. Eso es ni, no más y. Es una conjunción aditiva o copulativa. No más i, ni original. Por eso nadie debería haber pescado a este filósofo, pero arrastró multitudes. Entonces sabemos que va a una conjunción adversativa. Podría ser sin embargo, no obstante, pero o más. Y aquí vemos entonces aplicado prácticamente la lista que acabamos de mirar. ¿Se dan cuenta que tenía que ver? Si se aprenden esas categorías les va a resultar mucho más fácil. Obvio que no es la única forma de hacerlo. Obvio que hay formas más rápidas. Pero esta forma es casi infalible. Porque entienden a la perfección la función de las categorías. Así pueden hacer el análisis completo. Obviamente que uno siempre puede jugar al suena bonito y elegir la que suena mejor. Pero ese método no les va a asegurar completa certidumbre. Yo no les puedo enseñar un método que funciona a veces. Aunque sea el más latero, yo prefiero enseñarles el método que les permita analizar de forma más completa. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Continuamos. 17. La actitud irresponsable y la exasperante sobreexplotación del bosque nativo, la araucaria, árbol símbolo de Chile, está en peligro de extinción. Veamos la primera columna. Por la actitud irresponsable y la exasperante sobreexplotación del bosque nativo. Por nos señalaría, ¿cierto?, una
preposición que nos señala causa, debido a conjunción de causa, a causa de conjunción de causa, en vista de no nos sirve en lo absoluto, nos señala causa, y con tampoco. Pasan a segunda vuelta solo estos tres primeros. Ahora evaluemos, estos se van, evaluemos la segunda columna. Por la actitud irresponsable y la exasperante sobreexplotación del bosque nativo, solo entonces la araucaria, árbol símbolo de Chile, está en peligro de extinción. Adverbio de modo, solo, que es solamente, y adverbio de tiempo. Solo entonces nos señalaría un momento muy específico. Pero aquí se nos está señalando la causa. Eso es muy incoherente. Lo que nosotros deberíamos ver es alguna hilación entre este fenómeno y este. Aquí, en cambio, se está poniendo énfasis en el momento, en que es un momento muy específico. Solo entonces, no nos sirve. Debido a la actitud irresponsable y la exasperante sobreexplotación del bosque nativo, también la araucaria, árbol símbolo de Chile, está en peligro de extinción. Podría ser. Veamos la tercera. A causa de la actitud irresponsable y la exasperante sobreexplotación del bosque nativo, del mismo modo la araucaria, árbol símbolo de Chile, está en peligro de extinción. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la correcta? Está complicada, ¿cierto? Evidentemente entra la duda. Pero lo que nos tendría que orientar sería este del mismo modo. Este del mismo modo no está indicando nada con respecto a lo anterior. Del mismo modo, ¿cuál sería el mismo modo? ¿La actitud irresponsable y exasperante? Eso estaría otorgando una información, no una relación causal. Solo también nos permite una relación mínimamente decente, aunque esta pregunta, como ven ustedes, es bastante complicada. Es la más difícil. Si la omiten, yo no los culparía. Luego, debes trabajar sin desmayar. El cansancio te agobie. Debes demostrar tu capacidad en el grado máximo. Veamos, evaluemos la primera fila. Estas son puras conjunciones. Aun cuando, hasta que, aunque, sin que, antes de que, todas hasta aquí podrían tener sentido. No es en esta columna donde vamos a ver cuál es la correcta. Es en esta columna donde vamos a poder discernir de acuerdo a lo que plantea la segunda oración. O sea, la tercera oración, perdón. 1, 2, 3. Debes trabajar sin desmayar, el cansancio te agobie. Así es que debes demostrar tu capacidad en el grado máximo. ¿Qué nos indicaría el así es que? Que esto tiene como consecuencia esto.
Y eso no se puede extraer de la información que nos está dando esta oración. Debes trabajar sin desmayar hasta que el cansancio te agobie. No obstante, debes demostrar tu capacidad al grado máximo. Implica que demostrar la capacidad al grado máximo es contrario a trabajar sin desmayar. Y al contrario, pues, si uno trabaja mucho, está demostrando su capacidad de trabajo. Entonces, estas quedan eliminadas. Debes trabajar sin desmayar aunque el cansancio te agobie. Se plantea un obstáculo. Se plantea el obstáculo, pero no es un impedimento total. Que al cansancio me agobie cuando trabajo es un obstáculo para mi trabajo. Sin embargo, no me impide de seguir trabajando. Entonces vamos bien, debes trabajar sin desmayar, aunque el cansancio te agobie, porque debes demostrar tu capacidad en el grado máximo. O sea, esto es la razón que justifica esto. Eso está correcto, es coherente entre sí. Es correcto. Como ustedes han señalado, entonces la respuesta correcta es C. 19. Tenemos aquí puros adverbios. Mi adolescencia, mis gustos se hicieron extravagantes. Me incliné por las cosas raras, exóticas, raras e inusuales. En, durante, después de, solo en y desde son adverbios de tiempo que señalan un periodo de la vida, la adolescencia. Periodo en el que la mayoría de ustedes se encuentran, mis queridos amigos. En principio todas estas serían coherentes. Acá hay un periodo de tiempo y acá se señala un adverbio que nos permite ubicarlo. Ahora entonces vamos a decir que vamos a tener que escoger en la segunda columna cuál es la alternativa correcta. En mi adolescencia, aunque mis gustos musicales se hicieron extravagantes, me incliné por las cosas exóticas, raras e inusuales. Ya vimos que aunque planteaba obstáculos, y esto no es un obstáculo con respecto a lo que se dice acá. Entonces descartamos. Durante mi adolescencia, cuando mis gustos se hicieron extravagantes, me incliné por las cosas exóticas, raras e inusuales. Esto tiene sentido. Mantiene la coherencia entre las distintas partes de la oración. Después de mi adolescencia, pese a que mis gustos se hicieron extravagantes, me incliné por las cosas exóticas, raras e inusuales. El pese a que implica que habría una contradicción entre esto y lo que sigue en la oración siguiente. Y eso no es así, uno ve que hay coherencia. Los gustos extravagantes y la inclinación por las cosas exóticas son coherentes entre sí. Entonces, no nos sirve. Solo en mi adolescencia, mientras que mis gustos se hicieron extravagantes, me incliné por las cosas exóticas, raras e inusuales. Mientras que implicaría que corresponda a dos eventos distintos que corren paralelo. Y aquí nos hablan más bien de un evento coherente en sí mismo, como ya hemos visto. Lo descartamos. Desde mi adolescencia, por más que mis gustos se hicieron extravagantes, me incliné por las cosas exóticas, raras e inusuales. También señalaría que hay una contradicción. Por más que esto. Y no es contradictorio, es coherente. La única respuesta correcta es B. Finalmente, 20. El discurso de la historia, el discurso de la historia sigue buscando dilucidar sus márgenes y posibilidades. La novela, el relato de ficción ha continuado su curso sin temor a los abismos. Claramente plantea que la historia, por un lado, dubitativa, intenta establecer cuáles son sus márgenes y posibilidades. En cambio, la novela,
que es lo mismo que el relato de ficción, ha continuado su curso sin temor. Nos plantea dos caminos paralelos, el de la historia y el de la novela. A medida que implica que habría una relación paralela proporcional, o que irían en el mismo camino, y aquí nos están diciendo que van en caminos divergentes. Descartamos. Así como nos plantea dos situaciones distintas, lo podemos mantener, mientras lo mismo, cuando este adverbio de tiempo, cuando el discurso de la historia sigue buscando dilucidar sus márgenes imposibles, también nos podría hacer. Y si bien plantearía una condición contradictoria, no debe ir ahí. Habiendo descartado estas, discriminamos de acuerdo a la segunda columna. La novela y el relato de ficción, aquí los vemos como paráfrasis. Lo mismo dicho de otra forma. Y el único conector aquí que dice eso es decir. Y ahí vemos que suena precioso. Mientras el discurso de la historia sigue buscando dilucidar sus márgenes y posibilidades, la novela, es decir, el relato de ficción, ha continuado su curso sin temor a los abismos. Bueno, chicos, chicas, esta clase que ha sido bien extenuante, les concedo la razón, que tuvimos problemas de todo tipo, pero que seguimos adelante porque así lo hacemos aquí en Puntaje Nacional, nos oponemos a la adversidad porque lo importante es enfocarnos en nuestro objetivo y no en los obstáculos que aparecen en el camino. Vimos gramática. La próxima clase tendremos que ver los géneros literarios, no podemos extender tanto esta, pero que les quede claro, vimos gramaticalmente los conectores, vimos que eran principalmente tres funciones gramaticales: los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. La próxima clase vamos a terminar las conjunciones, que nos quedan unas poquitas, esto el miércoles, no se la pierdan, y vamos a por fin ver los géneros literarios. Espero que les haya servido esta clase. Yo sé que estuvo densa, pero al final no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cuando vimos estas categorías aplicadas a estos ejercicios, parecían quedar mucho más claros que antes de que viéramos las categorías. Yo les debo confesar, cuando hicimos nuestra primera clase práctica de conectores, me quedaba corto con los conceptos, porque como no habíamos visto estas categorías, no tenía cómo explicárselas de manera técnica. Ahora que las vimos, que las conversamos, yo podía aludir a ellas. Entonces, la próxima clase les voy a plantear un desafío con respecto a esta materia árida. Les voy a pedir que me hagan tablas con ejemplos, ahí se las voy a explicar cuando terminemos de verlo, para que les quede clarísimo. Yo creo que si saben esto, salvan estas 5 preguntas o al menos 4 de ellas. Bueno, entonces, habiéndoles dicho lo anterior, no me queda más que invitarlos a la clase del miércoles, donde vamos a terminar lo que aquí no pudimos. Les deseo que estén muy bien. Les recuerdo que entren a puntajenacional.cl a resolver la pregunta más peluda.
La pregunta más peluda de matemática, formulada especialmente para ustedes por Nico Melgarejo, quien recomienda que la hagan con lápiz y papel al lado, porque parece que si no, no la van a poder resolver. Recuerden mirar también la sección Todo suma. Pareciera ser que hay premios bastante atractivos. Hagan el ensayo y nos vemos el próximo miércoles. Adiós, que estén muy bien. Nos vemos.